Hey, hey, bendiciones y perdonando mi francés, hoy hacemos financier. Unos pastelitos individuales con una masa súper húmeda por dentro, delicioso sabor a mantequilla y con una capita exterior dorada y crujiente. Te aseguro que te vas a lucir con ellos sorprendiendo a tus invitados, emprendiendo o simplemente haciendo un hermoso detallito para regalar. Así es que, ¡vamos arriba! Y empezamos nuestra receta dorando mantequilla. Vamos a hacer lo que se llama mantequilla avellanada o noisette. Beurre noisette, como le dicen los franceses. Puedes encontrarlo como mantequilla noisette, mantequilla avellanada, mantequilla dorada. Donde oigas este término en una receta se refiere a este proceso. La mantequilla cortada en cubitos la llevas a fuego medio bajo. Primero se va a ir consumiendo toda la humedad y va a chisporrotear. Luego va a ser una capa de espuma, va a ir tomando color y vas a notar unos pedacitos en el fondo. Estos son los sólidos lácteos. Esto se va a dorar y es lo que da un sabor espectacular como a avellanas. Al final debes de tenerla así, un color ámbar, no dejes que se te queme, con todos esos pedacitos de sólidos lácteos doraditos en el fondo. Ahora apagas y dejas enfriar. Y para que tengamos una miga más delicada en la masa, vamos a tamizar la harina de almendra. Todos los ingredientes en gramos y tazas están en la cajita de descripción y vas a considerar la cantidad de harina una vez tamizada. La receta lleva más proporción de harina de almendras que de harina de trigo todo uso, pero esta también la vamos a cernir. Y así ya tendrás todos tus ingredientes secos listos para trabajar. Entonces tenemos por acá 4 claras de huevo. Estas claras van a ser espumadas un poquito, agregándole a su vez azúcar glass, 1 1/4 taza o 160 gramos de azúcar glass. No olvidando la pizca de sal que casi se me olvida. Ahora sí, vamos a espumar esto un poquito de forma vigorosa hasta agregar un poco de volumen y aire. Una vez espumado, agregamos 1 1/2 cucharadita de vainilla. Volvemos a integrar muy bien. Y vienen los ingredientes secos, las 2 harinas. Con las mismas varillas vas a ir integrándola hasta tener una masa homogénea donde no te quede ya restos de ninguno de los ingredientes secos. Ten pendiente no sobremezclar, pero que no te queden restos de harina sin integrar, que todo esté homogéneo. Y una vez listo, llega el protagonista, la mantequilla dorada, la noisette. Asimismo con los sólidos lácteos. Quizás en otra receta veas que hay que colarla y quitarle esto, pero en esta eso es puro sabor. Así es que lo vamos a echar así con todo. Y vas nueva vez a integrar todo muy bien con tus varillas. Ya a este punto tendrás una masa lisa y sedosa. Y con un olor que ni te cuento, espectacular. Y por acá tengo moldes para hornear de forma individual. Voy a utilizar este cuadrado que da una forma bien bonita. Me aseguro de que tenga suficiente desmoldante porque tiene un diseñito como de rayas. Y también espolvoreé un poco de harina. Posiblemente no tengas moldes más que de cupcake tradicional. Así es que voy a ser solidaria y voy a utilizar este de cupcake también para que veas cómo quedan. La masa es bastante líquida, por lo que con este tarrito de pico es más fácil dispensar en las cavidades del molde. Puedes utilizar también una manga pastelera, una bolsa Ziploc, como te sea más fácil, sin que se te haga demasiado reguero. Vas a llenar las cavidades de cualquiera de los moldes a 3/4. Vas a dejar 1/4 libre para que el bizcochito crezca. Esta masa no lleva ningún leudante, pero con el espumado de los huevos ella va a crecer un poquito, así es que no llegues hasta el borde. Das un golpecito para sacar cualquier burbuja de aire que haya quedado. Y ahora vamos a poner el topping de tu preferencia.
Por acá tengo fruta congelada que por el peso de la propia fruta congelada la he cortado en trocitos, en mitades, para que no se vaya al fondo y se pierda, por mera estética. Esto no te va a pasar con almendras, nueces, que son bien ligeritas y se van a mantener. Pero frutas del bosque, que son las que más combinan, puedes usar también frutas como piña, melocotón, naranja. Juega con tu imaginación. O los haces así, solo con un poquito de azúcar glass por encima, pero con fruta combinan muy bien. Lo que sí ten pendiente, que si es fruta fresca o congelada, cortar trocitos o lascas delgaditas para que te queden bonitos. Se vea la fruta encima y no se vaya al fondo, porque la masa es bastante líquida y ligerita. Pero sé creativo y juega con los toppings que se te ocurran. Ahora déjame saber qué hiciste tú. Y llevamos a hornear a 180 grados Celsius por aproximadamente 15 minutos. Dependerá el desempeño de tu horno, el tipo de molde, pero los vas vigilando a que te queden doraditos y bonitos. Y así de hermosos te deben quedar para disfrutar con ese café o té especial. Te puedo asegurar que es una receta que te va a encantar. A ti o a cualquiera que agrades con esta delicia francesa que traje hoy para ti. Así es que nos vemos en el próximo video.